Muy buenas tardes, es un gusto tenerlos nuevamente conectados hoy junto a nosotros en la última clase del curso de formación en resistencia antimicrobiana del año 2020. Les recordamos, como cada semana, que este curso está organizado por la Universidad de Concepción y también por la Serenia de Salud de la región del Biobío. Además, cuenta con el importante apoyo de la plataforma del Hospital Digital del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Les recordamos que el chat estará disponible durante toda la presentación para que ustedes puedan realizar preguntas, hacer comentarios, los cuales serán recopilados y respondidos al finalizar la presentación de la clase Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana del Ministerio de Salud de Chile, la cual será dictada por la doctora Tania Herrera, coordinadora del Plan Resistencia Antimicrobiana, Ministerio de Salud de Chile. Mencionar que la clase será grabada, la cual estará posteriormente disponible en el canal de YouTube del Hospital Digital, y contarles que ya se encuentra disponible en la plataforma NetFlow con todas las clases del curso, las cuales se pueden descargar en el link que fue enviado en sus correos y también será compartido en este chat nuevamente. A continuación, daremos el comienzo de esta clase. Adelante, estimada. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la región del Biobío, a la Seremi, por la organización de este curso, que se vino planificando desde hace harto tiempo ya y que ya estamos dando finalización durante esta semana y con esta clase. Y espero que todos los asistentes lo hayan disfrutado y hayan aprendido bastante. También dar las gracias a Hospital Digital por habernos facilitado la plataforma para desarrollar el curso. Lo que vamos a hablar hoy viene a juntar probablemente todos los conceptos y las cosas que estuvieron hablando en las clases anteriores, y se refiere a cómo Chile organizó y está realizando y poniendo en práctica el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Yo le voy a contar la historia de cómo esto se formó en el Ministerio y cómo distintos organismos están trabajando con nosotros para que vean cuáles son las políticas públicas que están en pie respecto a este tema. Primero, contarles que existe como antecedente al Plan Nacional el año 2014, durante la Asamblea Mundial de Salud, hartos organismos internacionales, ¿cierto?, se refieren a la necesidad de establecer un plan de acción mundial para combatir la resistencia a los antimicrobianos, porque ya se estableció que este tema era un problema muy grande, que era una amenaza a la salud pública y que probablemente incluso ahora se le llama como una nueva pandemia. La resistencia es algo que se viene viendo ya hace mucho tiempo, desde el comienzo de la creación o el descubrimiento de los primeros antibióticos, pero en este momento, hace ya unos años, está reconocido como una gran amenaza. Si nosotros no trabajamos en este problema y no evitamos que esto se siga propagando, podríamos vernos enfrentados a un mundo llamado post-antibiótico, donde no vamos a tener mecanismos y tecnologías para combatir infecciones que actualmente nos parecen bastante banales y que podrían causar mucha mortalidad. En el fondo, lo que se dice es que podríamos llegar a una época en que nos vamos a comportar como sociedad global de la misma forma en que se comportaba una sociedad antes del descubrimiento de los primeros antibióticos, donde las enfermedades infecciosas van a volver a tener una importante mortalidad por la no disponibilidad de estas tecnologías. ¿Qué pasa entonces en el 2014? La Asamblea Mundial de Salud establece esta necesidad de realizar un plan de acción mundial, y ellos también, a su vez, empiezan a dar hincapié a la necesidad de hacerlo bajo el enfoque de una salud, que me imagino que han ya hablado de este tema, y que significa varias cosas. Significa que nosotros tenemos que reconocer que la sanidad animal, que la salud humana, que el medio ambiente están interrelacionados, que no podemos seguir trabajando parceladamente cada uno en su foco y no interrelacionarnos ni cooperar, y por lo tanto necesitamos un enfoque que esté concebido para desarrollar, para diseñar y aplicar programas, políticas, leyes y también investigaciones
en que colaboren múltiples sectores. Estos sectores tienen que comunicarse de manera de poder lograr mejores resultados para la salud pública. Entonces, es un paso importante que se da a nivel mundial de empezar a tener esta perspectiva de cómo la salud tiene que ver con el ambiente, con los animales, con lo que pasa con los seres humanos y que todos nos estamos influyendo. Si bien esto se sabe desde hace mucho tiempo, siempre las políticas públicas de salud han estado enfocadas o a la parte animal o a la parte humana, pero no se había desarrollado esto como un conjunto de instituciones que tenían que colaborar. Entonces, esto es como el primer antecedente más importante en cuanto a la creación de planes nacionales posteriormente a nivel de cada país. Desde los organismos internacionales se han creado una serie de iniciativas para empezar a desarrollar este tema de la resistencia a los antimicrobianos. Acá, por ejemplo, yo les muestro los 3 organismos que tienen este acuerdo tripartito que se llama, que justamente refleja el tema de una salud, en que la Organización Mundial de la Salud, que ve la parte humana, colabora y realiza políticas y establece recomendaciones en conjunto con la OIE, que es la Organización sobre la Sanidad Animal, y también con la FAO, que es la parte que ve la producción alimentaria y los alimentos, porque todo esto está interrelacionado. Entonces, hay un acuerdo tripartito entre estas 3 organizaciones para poder desarrollar distintos lineamientos en la rama. Así es como ellos desarrollan, por ejemplo, una semana mundial sobre concientización del uso de antimicrobianos. Eso se empezó a establecer en estas iniciativas internacionales y se insta todos los años a desarrollar actividades en función de esta semana. Y nosotros también en Chile desde ya hace varios años estamos desarrollando en noviembre de cada año, cuando se conmemora esta Semana Mundial, distintas actividades para informar a la comunidad, para volver a incentivar a los prescriptores que tengan un buen uso de los antimicrobianos, ¿cierto? Y sentar las bases de la necesidad de establecer conciencia de que tenemos que usar los antibióticos en forma responsable para poder evitar que esto siga escalando. También hacemos vigilancia de la resistencia antimicrobiana con una semana y varios lineamientos establecidos en relación no solo al uso, sino que también a cómo vamos a vigilar esta resistencia ya a nivel país y no solamente en forma de investigaciones aisladas. También existe una alianza mundial para la investigación y desarrollo de antibióticos, porque, como les decía, el temor fundamental es que nos quedemos sin tecnologías para combatir las infecciones. Entonces, además, no solamente estamos tratando de usar bien lo que tenemos, sino que hay que incentivar una investigación para que nuevos antibióticos sean desarrollados. Y finalmente, existe a nivel internacional un grupo de coordinación que es interinstitucional sobre la resistencia. Estas son algunas de las cosas e iniciativas que se han desarrollado, existen muchas más. Tenemos, por ejemplo, la Unión Europea con lineamientos fuertes respecto, hay colaboración internacional respecto a los países de Latinoamérica, tenemos también el CDC colaborando en la vigilancia. Entonces, este es un tema muy relevante que cada vez toma más auge y que por lo tanto es bien importante que cada uno de nosotros lo conozcamos. ¿Cómo reacciona Chile a estos requerimientos internacionales? Bueno, como ya les conté, en el año 2014, específicamente en mayo, la Asamblea Mundial de Salud establece un consenso sobre la elaboración de un plan de acción global para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Esto es bien importante porque pocos temas de salud han llegado a este nivel de que la Asamblea Mundial, que se desarrolla todos los años, establezca que hay un tema prioritario para poder instar a los países miembros a realizar acciones específicas. Esto ha sido uno de los pocos temas que ha llegado a este nivel de relevancia, incluyéndolo incluso en reuniones de la ONU y también de distintas reuniones de países, el G7 y el G20 y ese tipo de reuniones. Después, cuando ya pasó al 2015, tuvimos la sesión del Comité Regional de la OMS, es decir, en la Organización Panamericana de la Salud, donde se toma estos lineamientos de la Asamblea Mundial y se especifica que
se aprueba este plan de acción mundial y que además cada uno de los países miembros de la OPS, o sea, Latinoamérica fundamentalmente, va a tener que empezar a desarrollar estos planes. Estas reuniones sirven para dar líneas. Los países, ¿cierto?, como miembros de estas organizaciones se comprometen a seguir estos lineamientos, si bien no son instrucciones que uno no pueda cada país es libre de desarrollarlo de la manera que estime conveniente, pero sí el compromiso es trabajar en colaboración y en la línea que se establecen en estas reuniones. Entonces ya ahí Chile comienza un trabajo el año 2016 para poder empezar a confeccionar un plan nacional. Este plan empieza entonces desde distintos organismos también, empieza desde el Ministerio de Salud, pero también con un fuerte trabajo que ya venía desarrollando toda la parte de la alimentación, de la Chipia fundamentalmente, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, y también con los lineamientos que ya se habían establecido con respecto a salmones en Cernapesca y con respecto a la producción animal en el SAG. Entonces, empezamos a ver que íbamos a tener que juntarnos y establecimos una metodología de trabajo, se armaron comisiones distintas, salud humana, salud animal, interrelacionadas entre sí, para poder empezar a tirar las líneas de lo que iba a ser nuestro plan nacional. Y así, después de una vez avanzado el año 2016, en que ya desarrollamos las estrategias que íbamos a tener en este plan y las distintas actividades, el año 2017 se logra por primera vez tener ya con resolución un primer plan nacional intersectorial contra la resistencia a los antimicrobianos, que es el que actualmente estamos dando término en diciembre del año 2020. Este plan entonces empieza con la firma de un convenio interministerial para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Entonces es un plan que no solamente, por supuesto, involucra al Ministerio de Salud, sino que también este convenio interministerial fue firmado por el Ministerio de Agricultura, que en ese tiempo es el ministerio del que dependía el SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, y también por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de quien depende Cernapesca, ¿ya?, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Tenemos una figura especial en Chile. En otros países normalmente todo lo animal, incluido lo acuícola, depende de un solo ministerio, pero aquí en Chile estos organismos dependen de distintos ministerios. Por lo tanto, tuvimos que firmar un convenio entre los tres. También fue muy relevante la actuación de Achipia, como les conté, como coordinador. En ese tiempo Achipia era una agencia externa donde coordinaba todo lo que fuera o tuviera que ver con la inocuidad alimentaria. Actualmente Achipia es parte también del Ministerio de Agricultura, pero en ese tiempo era un organismo más autónomo. De estos ministerios, por supuesto, los actores relevantes, porque cada ministerio tiene muchas oficinas, muchas otras divisiones, los actores relevantes en conformación del plan para el desarrollo de las actividades corresponden al SAG, a la Chipia propiamente tal, al Instituto de Salud Pública por la parte humana, pero también en bastante colaboración con la parte animal, a Cernapesca, como les contaba, y todo esto coordinado en la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, es decir, en la Autoridad Sanitaria, en el cual también distintos departamentos y programas del Ministerio de Salud están involucrados en este plan. Se decidió entonces que la Secretaría Técnica de este plan iba a estar en el Ministerio de Salud, pero siempre todo el trabajo se realiza en coordinación con estas mesas intersectoriales en que desarrollamos el trabajo y las acciones entre todos. Este es el plan que surgió, se firma el convenio, se establece una resolución donde se aprueba este plan, lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, específicamente en la parte temas de salud, por orden alfabético, ahí buscan resistencia a los antimicrobianos y les va a aparecer toda la información que tenemos respecto a este tema. Tenemos la resolución donde se establece la existencia de este plan, ¿ya? Esto fue el año 2017 y por lo tanto el plan abarca los años 2017 a 2020. El plan en sí contiene un total de 5 líneas estratégicas que son las mismas líneas estratégicas que establece la OMS para su plan de acción global. Y además de estas 5 líneas estratégicas son 16 estrategias, 41 medidas y 74 acciones. Hay acciones bastante específicas, este plan trató de abarcar la parte política, organizacional,
de comunicacional y también acciones mucho más específicas de temas de, por ejemplo, resoluciones específicas, normativas y capacitación. Vamos a ir viendo después un poquito de cómo avanzamos en cada una de estas y cómo nos fue con el plan durante estos años. Estos son las líneas estratégicas u objetivos específicos del plan. Como yo les decía, son las mismas que establece la OMS, no están totalmente redactadas igual, pero sí tomamos los 5 puntos. La primera de ellas es la concientización pública y la formación profesional. Esta línea tiene que ver con cómo nosotros establecemos a la RAM como una prioridad nacional, donde las personas, el público en general, los prescriptores, sepan exactamente qué esto es importante y por qué estamos trabajando en ello. Después tenemos la vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos, que es la segunda línea de trabajo. Desarrollar una vigilancia desarrollada, sino que también integrar la parte animal y ambiental para poder ver cómo está la resistencia a los antimicrobianos en algunos microorganismos específicos en toda la cadena, desde desde el ambiente hasta la salud humana. La tercera línea estratégica corresponde al control del uso de los antimicrobianos en distintos sectores, donde, bueno, eso es fácil de entender, tenemos también que vigilar cómo se usan, cuánto se usan, no solo en los humanos, sino que también en todo lo que es producción animal, en los animales de compañía, por ejemplo, que también es un tema importante, y también en la agricultura. La cuarta línea corresponde a la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. En este caso fue muy específico de atención de salud, pero luego las estrategias que se desarrollaron también tenían que ver con temas de producción animal. Y la última línea corresponde a la investigación relacionada a la resistencia antimicrobiana, que buscaba promover y fomentar la investigación desde los sectores que investigan. ¿Cómo nos fue con el plan? Aquí no está todo, va a salir una evaluación probablemente pública que ya se ha hecho, se hizo una primera evaluación en el 2019 y ya hemos terminado la segunda evaluación y final de este año con bastantes aprendizajes también respecto a lo que se pudo y no se pudo hacer. En líneas generales podemos decir que Chile tenía bastantes actividades avanzadas en relación a otros países con respecto a lo que había que hacer para controlar el uso de antimicrobianos, por ejemplo, o para ver el tema de la vigilancia de la resistencia. Entonces, el primer plan lo que vino a hacer fue a poder juntar todas estas estrategias que ya se desarrollaban y poder tomarlas y mirarlas en una perspectiva de una salud, que es lo que no habíamos hecho. Y sí hubo bastantes avances en otros temas que se establecieron como prioritarios. Nos faltó probablemente cosas que se pusieron como importantes y que luego en el camino fuimos viendo que eran complicadas de hacer o tal vez que incluso no correspondían a los distintos responsables que se habían puesto en el plan. Y en líneas generales, aproximadamente de todas las actividades que estaban establecidas, se cumplió un poco más del 50%. Hay varias de ellas que se desecharon en su cumplimiento antes de poder hacerse y otras más que estaban agendadas para el año 2020 y que por el tema de la pandemia fue bastante complicado poder seguir desarrollándolas. Pero de todas formas, entre el 2017 y el 2020 existen avances importantes. Para mí el principal avance es, como les decía, el tema de que ahora tenemos esta colaboración muy expedita entre ministerios. Para quienes trabajan en el sistema público sabrán lo difícil que es establecer colaboraciones entre distintas instituciones. Hay todos temas legales, temas de quién tiene que preguntar a quién, permisos y ese tipo de cosas, asistencia a reuniones en conjunto. Entonces necesitamos que todo el mundo entienda que este trabajo se tiene que hacer bajo la perspectiva de una salud y que no porque esté en la Secretaría Técnica del Ministerio no tengamos que ver con lo que pasa, por ejemplo, con producción animal o con la inocuidad alimentaria. Entonces, eso, sobre todo en este último año de la campaña que se realizó para la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antibióticos, fue bastante demostrado de cómo pudimos trabajar los organismos involucrados en conjunto y desarrollar una muy bonita campaña con muchos seminarios, muchos webinars, muchas presentaciones y también campañas comunicacionales en las redes sociales y en la radio.
Bueno, la primera línea estratégica, como yo les decía, había sido mejorar la concientización pública y la formación profesional. Acá se realizaron campañas comunicacionales. Todos los años se conmemora en Chile la Semana Mundial sobre la concienciación del uso de los antibióticos, que es así como se llama desde la OMS. Y además se desarrollan distintos congresos, seminarios. Acá hemos tenido bastante apoyo, no solamente de los organismos gubernamentales, sino que también de facultades de medicina veterinaria, facultades de medicina, sociedades científicas como microbiología, la sociedad de infectología. Tenemos también investigadores que tienen un grupo específico sobre investigación de resistencia antimicrobiana que desarrollan muchas campañas comunicacionales en este aspecto. Algunos de las personas que viven en Santiago habrán visto en algún momento el año pasado la campaña que se hizo en el cine, la campaña que se hizo en el metro sobre la concienciación del uso de antimicrobianos. Entonces, se han hecho bastantes campañas para lograr concientización. Yo creo que hemos avanzado en eso, nos falta, por supuesto, tenemos que, está puesto aquí como pendiente, aumentar la masividad, llegar a personas que a lo mejor no están tan interesadas, porque finalmente las personas que están recibiendo la información a veces son prescriptores, que por supuesto que nos sirve que reciban la información todos quienes recetan antibióticos, tanto para humanos como para animales, pero también queremos concientizar a la población general de qué son los antibióticos, que hay que empezar por ahí, empezar a decir por qué no pueden usarse en forma indiscriminada, que tiene que haber un uso responsable y prudente, y etcétera. Entonces nos falta este tema comunicacional, siempre es un temazo en Chile y que por supuesto vamos a ir desarrollando también para los próximos años. En cuanto a la formación, se han desarrollado distintos lineamientos de educación, uno específico que fue bastante exitoso es el tema del diplomado de la Universidad de Chile, que es sobre acuicultura, uso de antimicrobianos en acuicultura. Ese fue un diplomado que se desarrolló y también hay distintas cápsulas educativas, todos estos webinars y estos seminarios específico de la región del Biobío, que fue una iniciativa de la Mesa Regional de Resistencia. La región del Biobío se adelantó a las otras regiones en tomar este tema como algo relevante y establecer ya este tipo de capacitación, lo cual yo aplaudo y felicito, porque es hacia donde tenemos que ir durante los próximos años en llevar este tema también a las regiones y no solamente estar desde el nivel central, digamos, impulsando las iniciativas. Cada región tiene sus propias características, sabe cómo se comportan los prescriptores, sabe cómo es su población general y por lo tanto también ahí la formación específica tiene que estar bastante relacionada con lo que pasa con las regiones. Entonces lo que tenemos que hacer para los próximos años es ampliar esta oferta e insistir en la colaboración con las universidades, sobre todo con aquellas carreras que dan bueno, las carreras que tienen que ver con los prescriptores, medicina veterinaria, medicina humana, ¿cierto? Fundamentalmente, para que la resistencia sea un tema que esté en boga, que sea importante, no solamente cuando salen poder darles un curso, que también sirve, por supuesto, o que existan este seminario, sino que todos los profesionales, ojalá, que vayan a recetar antimicrobianos, sepan que existe la resistencia y que el uso tiene que ser prudente y responsable. En cuanto a la vigilancia integrada de la resistencia, acá tenemos un tema bastante fuerte en Chile que se relaciona con la vigilancia de la resistencia en seres humanos. Esta parte estaba muy fuerte y se relaciona con lo que nosotros llamábamos el decreto 158, ¿cierto?, de las enfermedades de notificación obligatoria, donde ya este decreto, en la última modificación que había tenido antes del nuevo, establecía vigilancia de laboratorios de resistencia de varios microorganismos. También el programa de infecciones asociadas a la atención de salud vigilaba ya bastantes microorganismos en este tema de la resistencia. Pero el avance importante que tuvimos este periodo, digamos, fue que este decreto 158 ya se cambió por el llamado decreto 7, que es una actualización de la normativa, y que lo que hace es primero establecer el tema de la visión de una salud. O sea, por primera vez tenemos la palabra, la frase,
el concepto una salud establecido en el decreto. Si ustedes lo buscan, lo leen, ahí aparece que esto tiene que ser bajo esta visión. En segundo lugar, amplía la cantidad de microorganismos que son sujetos de vigilancia de resistencia en forma obligatoria. Esto significa que una serie de microorganismos que en cuanto un laboratorio establece una infección en alguna infección humana, digamos, establece que hay una infección por el tipo de microorganismo que está en esta lista, tiene que realizar el envío al Instituto de Salud Pública para que éste vigile, le haga las pruebas de resistencia y vigile qué resistencia tiene. Y además amplía la vigilancia hacia la parte ambiental y animal, cosa que tampoco estaba en la anterior. Por lo tanto, es una base importante, como les digo, en el tema Una Salud, porque es fuerte la vigilancia que en Chile tenemos en cuanto a todo lo que es notificación obligatoria. Y por otro lado, tenemos también en esta misma línea, ¿cierto? Y en conjunto con este decreto 7, la actualización de la normativa de la vigilancia de resistencia en las infecciones asociadas a la atención de salud, donde también se incluyen microorganismos, se establece cómo tiene que hacerse esta vigilancia en los hospitales y se incluye incluso la cándida, que era un hongo que no estaba incluido y que fue solicitado por organismos internacionales que era importante de vigilar, y por lo tanto ahí estamos vigilando también en los hospitales lo que pasa con las infecciones en humanos. El ISP, en conjunto con el programa de IAS del Ministerio de Salud, desarrollan un boletín informativo habitualmente, donde van estableciendo cuáles son los niveles de resistencia que tenemos para cada uno de estos microorganismos que se vigilan. Dentro de estos microorganismos que se vigilan también está el Mycobacterium tuberculosis, productor de la tuberculosis, ¿cierto? Tiene la característica en Chile de que además tiene una vigilancia universal de su resistencia. Es decir, todos los pacientes con tuberculosis de Chile tienen asociado un estudio de susceptibilidad a los fármacos. Entonces tenemos ahí también una gran fortaleza porque eso no está en todos los países y ya es un avance muy importante para lo que pasa con la vigilancia en resistencia. Ahora, en cuanto a la vigilancia integrada, que como yo les contaba se refiere a estas vigilancias que se hacen en la cadena, le llaman la cadena productiva, la cadena en que nosotros tenemos, por ejemplo, cómo llega desde el medio ambiente a pasar a los animales, las bacterias resistentes, de los animales que están en la granja, a qué pasa en los mataderos, a qué pasa en los alimentos que ya están procesados y que venden en el supermercado, eso dice de la granja a la mesa, ¿cierto? Vigilar toda esta cadena productiva de alimentos para saber qué está pasando con las bacterias resistentes y también relacionarla con lo que pasa con la resistencia en los humanos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en Chile? Esta es la parte más compleja de hacer porque es la que requiere mayor coordinación y mayores recursos. Y se diseñó un programa de vigilancia integrada donde participa el SAC, la CHIPIA y el ISP, ¿cierto? Para específicamente nosotros comenzamos con el microorganismo salmonela y la salmonela en pollos. Y se realizó primero un estudio piloto que estableció la resistencia de salmonela en pollos de comidas procesadas que provienen del programa de vigilancia de alimentos del Ministerio de Salud, específicamente de la División de Políticas Públicas. Y ahí se estableció una primera etapa de este piloto para ver cómo hacíamos esta integración entre lo que pasaba con la vigilancia de los alimentos que estaban procesados y lo que pasaba con salmonella en el ser humano. Este piloto se está ampliando en este momento ir hacia más atrás, donde ya se va a empezar a recolectar o a procesar muestras que ya están establecidas como de salmonella, de muestras que vienen de la granja, de la crianza de pollo, fundamentalmente para ver cómo estaban los niveles de resistencia en ese ambiente. Y bueno, lo que viene ahora después es ya pasar del piloto, que fue lo que hicimos durante estos años, a ya una vigilancia de verdad establecida en forma integrada, donde se puedan vigilar qué pasa con salmonella, que es el microorganismo con el que vamos a comenzar, entre la granja, el matadero, lo que pasa en los alimentos procesados y el ser humano. Entonces, ahí hay un trabajo bien bonito que
se va a desarrollar durante los próximos años. En cuanto al objetivo 3, que es prevenir y controlar las infecciones, acá, como yo les decía, aquí hay un fuerte trabajo anterior, mucho anterior al plan, fundamentalmente es llevado por el programa de infecciones asociadas a la atención de salud, donde ya este programa es antiguo, del año 80 y tanto, y tenemos una muy fuerte componente en control de infecciones, sobre todo en ámbitos hospitalarios. ¿Qué avanzamos? Porque igual uno siempre tiene cosas que mejorar a pesar de que sea un muy buen programa. En estos años se actualizaron las normas, como yo les conté recién, sobre cuáles son los microorganismos en los cuales se iba a vigilar la resistencia, y también se desarrollaron distintas normativas para, por ejemplo, profilaxis de herida o la esterilización. El programa ya saca muchas normativas en relación a cómo se tienen que hacer los procesos, y en ese sentido ha incluido la resistencia antimicrobiana en todas estas normativas. También, bueno, en Chile tenemos, que era otro de lo que pedía el Plan de Acción Mundial, de tener infraestructura adecuada y normativas en control de infecciones, ¿cierto? Eso se lo pide a los demás países. Nosotros tenemos normas técnicas básicas para establecer la infraestructura que tienen que tener en los establecimientos de salud para poder funcionar, tenemos marcos regulatorios fuertes, ¿cierto? Tenemos acreditación de establecimientos de salud, por lo tanto ahí también el avance era bastante relevante en relación a este punto. Y en cuanto a la industria alimentaria, también existen tanto en la parte de acuicultura como en el SAC manuales de buenas prácticas de la industria alimentaria cuya función, ¿cierto?, va a ser también, dentro de otros objetivos, el prevenir y controlar infecciones a estos niveles. Y lo mismo para fortalecer la cadena alimentaria, que también, no solamente cuando estamos con los animales en las granjas, sino que cuando ya tenemos preparación de alimentos procesados, las buenas prácticas, los manuales de buenas prácticas también están establecidos por estas instituciones. En el 4, que es el uso óptimo de los antimicrobianos, tanto en salud humana como animal, ahora se llama uso prudente y responsable, ¿ya? Porque óptimo es como que no dice tanto. El monitoreo y supervisión del uso de antimicrobianos había sido la estrategia que se relevó en el Plan Nacional, y los principales logros son en humanos, digamos, la actualización de la norma de uso de antimicrobianos en hospitales, que esta es una norma que está ya a punto de ser difundida. Se trabajó arduamente en su actualización. Esta era una norma del año 90 y tantos, de la década del 90, y actualmente está lista con número de resolución y tiene que ser difundida a los servicios de salud, y que lo que hace fundamentalmente la norma es incentivar, y no solo incentivar, pedir así ya como normativa, como reglamentación, que los hospitales de mediana y alta complejidad tienen que tener equipos PROA. Yo me imagino que ya hablaron de los equipos PROA, que son el stewardship del uso de antimicrobianos, los equipos que van a ir a establecer lineamientos, estrategias para el buen uso, el uso prudente y responsable de los antibióticos en los hospitales. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber un equipo en cada uno de estos hospitales que va a tener que encargarse de vigilar cómo se están usando los antimicrobianos, qué estrategias se van a llevar a cabo para que se usen de buena manera, de manera de ir moderando el consumo y usándolo cuando realmente sea necesario, por los tiempos necesarios, con la prescripción correcta. El otro logro importante es una actualización de la normativa de uso de antimicrobianos que desarrolló el Servicio Agrícola y Ganadero. Ellos también están vigilando cuánto es lo que se usa, quiénes están solicitando los antibióticos, para qué cosa. Entonces hay una normativa específica, y además que establece, ya lo veníamos promoviendo desde mucho antes, pero esta normativa establece en forma categórica el no uso de antibióticos como promotores de crecimiento en los animales. En Chile eso no se hace, no se usan antibióticos para que los animales engorden, y por lo tanto eso es una mejora muy relevante en cuanto a las normativas de uso. Y también el Cernapesca, que el uso de antibióticos en acuicultura es un temazo en Chile. Si ustedes se fijan en documentos internacionales, más que de humanos o de animales de granja, es la acuicultura, el salmón, lo que destaca en Chile, cuánto es el uso.
Ellos tienen un fuerte programa con varias estrategias para empezar a disminuir el uso de antimicrobianos en acuicultura. Ya lo han disminuido en los últimos años prácticamente en un 50%, y la idea es seguir avanzando en esa línea. ¿Qué nos queda pendiente? Teníamos varias actividades relacionadas con la implementación de la receta electrónica, tema que se viene desarrollando hace varios años en la parte humana y que también se ha desarrollado en la parte animal, y nos falta terminar su implementación. La parte de acuicultura ya ellos están trabajando en forma de receta electrónica, pero vamos a avanzar en todo lo que significa durante estos próximos años, en todo lo que significa la receta electrónica para recetar antibióticos en cualquier ámbito, ya sea para humanos, para animales, para salmones. Entonces, lo que queremos es tener esta forma de prescribir que nos permita vigilar y monitorizar qué es lo que se está prescribiendo, quién lo prescribe, para qué lo prescribe, de manera de poder llevar un control en este sentido de lo que se está vendiendo, por ejemplo, de antibióticos. Tenemos que también incorporar el componente vegetal del servicio agrícola y ganadero. Hay un fuerte trabajo en este primer plan de la parte animal, producción animal, pero nos falta incorporar la parte vegetal, donde también hay uso de algunos antibióticos como pesticidas, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que también desarrollar un control, porque cualquier uso de que ustedes hagan de pesticidas, antibióticos, en cualquier formato, en cualquier parte, ya sea en las plantas, en los animales, en los seres humanos, en el agua, en la parte que haya uso, aunque sea necesario, va a producir un desequilibrio, y por lo tanto tenemos que estar monitorizando que esto se use de buena manera. Y también otra cosa que nos queda pendiente es la implementación de la guía de uso de antibióticos en animales de compañía, que estas son las mascotas, ¿cierto? Y que es un trabajo que desarrolló la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile, el Colegio Médico Veterinario, y un trabajo que nació bastante de ellos, y que ahora en este momento tenemos un manual donde se establecen las formas en que se pueden recetar los antibióticos en estos animales, de manera de dar líneas a los veterinarios en cuanto a qué antibióticos usar, qué antibióticos no usar y de qué manera prescribir. Y este manual, esta guía, actualmente está en revisión por el Ministerio de Salud, por la parte de la DIPOL, ¿cierto? Donde ellos establecen que se revisa, y una vez que esté aprobado por ellos ya podríamos difundirlo como un manual oficial, también parte de la mesa intersectorial de la RAF. Como ustedes ven acá, no solamente los organismos gubernamentales trabajan en este tema, sino que cualquier persona es bienvenida para poder desarrollar actividades en conjunto con nosotros. O sea, una salud también implica colaboración con el sector privado, con los productores, con las universidades, con la academia, con la investigación, etc. Por último, en la parte del objetivo 5, que se refiere a las investigaciones en resistencia antimicrobiana, nuestra estrategia era promover y desarrollar investigaciones operativas. Acá hemos tenido oficialmente pocos avances, nos cuesta, no solamente en este tema, el tema de la investigación. Primero porque nosotros como organismos gubernamentales, ya sea el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura o de Economía, no tienen como su función realizar investigaciones. Entonces lo que nosotros podemos hacer es promover y fomentar, pero no realizarlas nosotros mismos, no es parte de las funciones que tenemos. Pero sí hemos establecido contactos con grupos de investigación, con sociedades científicas y universidades que nos ayudan, como les decía anteriormente, a que esto funcione. La misma, antes de establecerse el manual, por ejemplo, del uso de antimicrobianos en animales de compañía, el Colegio Médico Veterinario hizo una encuesta, que es una investigación muy bonita, sobre cómo se recetaban y qué antibióticos se recetaban en estos animales con los veterinarios. Eso es parte de una investigación operativa que después sirvió de base para el desarrollo de este manual. Tenemos también contactos con MicroR, que es el núcleo Millennium, que se relaciona con la resistencia antimicrobiana, o sea, un grupo específico de investigadores de diversas disciplinas que están desarrollando mucha investigación en este tema y que son parte o apoyados o financiados por el Ministerio de Ciencias, y por lo tanto también con ellos estamos apoyando y desarrollando distintas iniciativas de investigación.
Todavía en este ámbito no tenemos resultados, van a empezar fuertemente las investigaciones durante los próximos años, como les cuento, apoyados por nosotros. ¿Qué tenemos pendiente respecto a esto? Bueno, nuestra idea era incorporar al Ministerio de Ciencias propiamente tal, o sea, que el Ministerio de Ciencias fuera parte del Plan Nacional, de manera de también poder incentivar recursos específicos para desarrollo de investigación en esta área. Estamos viendo cómo lo vamos a hacer, hemos ya solicitado la incorporación de ello, estamos esperando la respuesta. Desarrollar líneas de investigación permanente, o sea que estas líneas de investigación no solamente surjan de lo que a los investigadores quieren averiguar, sino que también nos sirvan para realizar políticas públicas. Eso es para los ministerios y para el Ministerio de Salud en específico, lo más importante en temas de investigación es la investigación operativa, donde nos permite desarrollar políticas públicas en función de los resultados que se encuentran. Entonces, hay muchos temas que quedan por investigar, mucho tema de cuáles son los reales cargas o cuáles son las reales consecuencias de lo que pasa con la resistencia en Chile, porque existen investigaciones internacionales, la OMS habla de 700.000 muertes, por ejemplo, debidas a la resistencia, pero nosotros aquí en Chile no tenemos lo nuestro, no sabemos qué pasa en nuestro país, no solo en Chile, muchos países están todavía bastante lejos de saber eso. Entonces tenemos que desarrollar estas líneas de investigación para conocer qué pasa en nuestra realidad y actuar en función de eso. Y finalmente estamos pendientes también en establecer estos convenios formales de colaboración con los investigadores. Aquí hay un tema de datos confidenciales, hay un tema de transparencia, temas de quién tiene la información, y así una serie de temas relevantes que requieren judicialmente o en forma jurídica, digamos, establecer convenios formales, o sea, firmar convenios donde nosotros colaboramos para tener tales resultados. No se puede hacer de otra manera. Por lo tanto, ahí también está en espera, nos falta un poquitito nomás, un detallito sobre el convenio de colaboración que estamos firmando con MicroR, por ejemplo, y bueno, todos quienes quieran desarrollar convenios también están totalmente bienvenidos a hacerlo. Porque entendemos que colaborar, el Ministerio de Salud, por ejemplo, de investigación humana, tiene la red de hospitales, tiene muchos datos que pueden servir para investigar, y los investigadores, por su parte, pueden tener más recursos e incluso más tiempo para poder desarrollar las investigaciones que dentro de la función del ministerio, como yo les decía, no es propiamente tal la de investigación. El plan nacional ahora entonces está terminando, ya está evaluado al año 2020, y lo que nos falta ahora, lo que nos queda, cómo vamos a continuar, es desarrollando una versión 2.0, digamos, en el sentido de que tenemos que hacer las nuevas líneas estratégicas para el año 2021 y 2025. Esto se va desarrollando como planes estratégicos a plazos de cada 5 años. El primero, como lo firmamos el 2017, tuvo 3 años porque lo quisimos terminar el 2020. Lamentablemente para nosotros 2019, a finales de 2019 y todo este año 2020, nos enfrentamos a la contingencia de la pandemia por la COVID, y que nos complicó en el tema de poder seguir desarrollando acciones, sobre todo en lo que se refiere a incorporar a las regiones o llevar este plan hacia las líneas más locales, pero vamos a seguir trabajando en ello. Mundialmente la resistencia igual se dio relevancia a pesar de la COVID, y nosotros ya estamos trabajando en la elaboración de este segundo plan, que abarcaría, como les digo, hasta el año 2025. Esperamos que el 2021 no sea tan caótico como el 2020, pero de todas maneras, teniendo ya la experiencia de los años anteriores, podemos avanzar mucho mejor hacia los objetivos que queremos lograr. ¿Qué queremos hacer? Primero, que se involucren más sectores. Ya les conté sobre ciencias también, ya tenemos un referente en educación que tal vez también nos puede colaborar en todo el tema que significa formación. Y tenemos también un referente en medio ambiente, que es una patita que se quedó un poco afuera en el primer plan. No habíamos enfocado mucho en el tema animal y en el de animales de producción fundamentalmente, y también en el tema humano, pero nos falta incorporar lo que es el medio ambiente. Y el medio ambiente tiene una pata, digamos, en el Ministerio del Medio Ambiente y también otra en el mismo Ministerio de Salud. Por lo tanto, ahí también hay que darle mucho más relevancia al ambiente.
y el agrícola, que fue algo que también les dije que se tenía que incorporar fuertemente durante el próximo plan. Fortalecer la investigación operativa para la toma de decisiones, como les decía, tenemos que tener nuestro panorama para saber cómo seguir, para saber qué tanto está afectando la resistencia, cómo podemos desarrollar distintas líneas estratégicas para poder evitar que esto se siga propagando, etcétera. Probablemente en Chile nos cueste decir vamos a desarrollar investigación para desarrollar antibióticos, eso es mucho más difícil, pero sí podemos empezar a investigar qué es lo que está pasando con la resistencia que ya existe en distintas poblaciones. El tercer punto, perdón, es mejorar la capacidad de comunicación a prescriptores y público en general. También una idea que les comenté al comienzo, en que necesitamos llegar a la población, llegar al público en general. También a todos los prescriptores, no todos los que se interesan solamente en el tema, porque cuando uno hace un seminario, hace un webinar, invita a la gente que se interesa en el tema es la que asiste. Y a esas personas probablemente ya están bien convencidas de que el tema de resistencia es importante. Pero tenemos que convencer a todos los médicos veterinarios, tenemos que convencer a todos los médicos que recetan antibióticos, los médicos humanos, por ejemplo. Tenemos que convencerlos y educarlos y formarlos para que lo hagan conscientemente y, por ejemplo, no se dejen presionar por los pacientes, que eso pasa mucho en medicina humana, me imagino que en veterinaria también, en que los pacientes exigen que se les dé algún antibiótico. Existe todavía esta idea de que el antibiótico es prácticamente milagroso para cualquier infección. Entonces ahí hay que hacer una buena comunicación para, por un lado, enseñar lo que se debería hacer y por otro, poder incentivar a la gente, al público general, a no usar los antibióticos de manera por ejemplo, sin receta, que también se ve, ¿cierto? O compartirse los antibióticos con otras personas. Eso requiere de mucha educación y mucha comunicación. Y por último, avanzar en una mirada más ecológica y comunitaria. Más ecológica porque vamos a incluir ambiente, pero también porque la visión tiene que ser mucho más integral de una salud. Nos cuesta un poquito, hemos logrado bastante, pero esto es un tema de ecología, es un tema de equilibrio ecológico, es un tema de cómo nosotros seguimos como seres humanos en el mundo, pero también con la existencia de bacterias, también con la existencia de estas bacterias que nos ayudan a vivir a nosotros y no solamente pensar que la bacteria es un tema que hay que eliminar, ¿ya? Que es como el concepto que muchas personas tienen, esto mismo del uso de jabones que te eliminan la mayoría de las bacterias, por ejemplo, en el lavado de manos, o cómo equilibramos el tema de la mirada ecológica con respecto a lo que está pasando con una infección viral como el coronavirus. Ahora el tema del coronavirus nos ha llevado a retroceder en ciertos conceptos, como de desinfectar, y estamos matando a una serie de poblaciones bacterianas que en realidad nos están produciendo un desequilibrio que podría ser mucho peor para el tema de la resistencia, que es el tema en el fondo de cómo sobrevivimos como seres humanos en este planeta, asociado, y que es tan grande, yo siempre digo, es tan grande y tan complejo y tan necesitado de una visión holística como el cambio climático, y que tiene que ver también. Entonces, hay que tener esta visión no solamente centrada en cuánto antibiótico doy en el hospital, sino hay que tener esta visión de una salud. Y también en forma comunitaria, porque tenemos que avanzar a no seguir con este tema dentro de la academia, dentro de los investigadores, como les decía, quienes se interesan en el tema, sino que llevarlo a la gente común y corriente, que no tiene por qué tener conocimiento sobre esto, que tiene ideas ya preestablecidas y que necesitamos empezar a comunicarnos, a saber qué es lo que piensan y a tratar de colaborar con ellos para evitar el mal uso de los antibióticos o de otros antimicrobianos y poder también guardarlos y cuidarlos para cuando realmente los necesitemos. Eso es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias por haber estado atentos a la presentación. Agradecemos la importante participación de la doctora Tania Herrera en esta clase perteneciente al sexto módulo Salud Pública y su aporte en el control de la resistencia antimicrobiana. A continuación, daremos el paso a las preguntas y comentarios, los cuales pueden ser realizadas a través del chat, obviamente los cuales iré leyendo a medida que las realice. Tenemos a María Fernández Morales Rivera. Dice,
En Chile hay notificación obligatoria hace mucho tiempo en salmonicultura, pero el consumo más bajo de antibióticos en G por biomasa de salmónidos producida data del 2010. Ahora ha vuelto a bajar un 50%, pero no llega a los niveles de competencia. Si esto no baja en los próximos años, ¿hay planes de medidas más estrictas? En Magallanes hay obligación de vacunación y otras medidas, pero no son obligación en el resto de Chile. ¿Se pretende implementar estas medidas como obligatorias en todo el territorio? Mira, en relación al plan que viene, nosotros estamos recién empezando las mesas intersectoriales para saber qué es lo que vamos a hacer. Así que yo no te podría responder que vamos a hacer esto o esto otro, porque hay que empezar a conversar. Esto no es tan simple cuando hablamos sobre todo de interrelacionarnos con la producción animal, porque esto también implica que hay que equilibrar el tema de que no podemos establecer regulaciones para terminar con mercados, por ejemplo, de los salmones. Lo que sí yo sé y que vamos a incentivar es que el tema de prevención de infecciones, como pueden ser las vacunas, es algo que le vamos a dar mucho énfasis, sobre todo en la parte animal. Aquí la vacunación también está incorporado en el plan, yo no lo hablé porque era un tema específico, pero la vacunación en humanos nosotros lo tenemos muy desarrollado en Chile, ¿cierto? Con coberturas amplias de la vacunación, pero tenemos que avanzar en todo lo que significan estas medidas de prevención de infecciones en el ámbito animal. Y ahí la vacuna es un tema que sale como importante. Que si va a ser obligatorio o no, por mi parte podría decir yo voy a votar porque sí, pero yo no puedo decir lo que vamos a hacer en específico mientras no tengamos esta mesa en que uno sabe de la parte humana. Yo soy médico humano, sé cómo funciona el sistema de salud humano, tengo ideas de cómo funciona la parte de salmonicultura porque hemos trabajado en conjunto también con la parte del SAC, pero no soy experta. Por lo tanto, la respuesta sería que vamos a incentivar que esto pueda ser desarrollado de esta manera, con prevención, con vacuna, y ojalá en algún momento pudiéramos decir que no se usan los antibióticos a no ser que algún pez esté enfermo, digamos, porque ahí también hay un tema de que los cursos internacionales, cuando uno va a un seminario, por ejemplo, internacional, siempre hablan del uso prudente y responsable de los antibióticos. O sea, si hay animales enfermos que lo necesitan, vamos a tener que usarlo, pero no usarlo, ¿cierto? O los mecanismos de producción que hay que tratar de evitar que los animales se infecten para poder dejar de usar grandes cantidades de antibióticos. Entonces, hay harto todavía que hacer en ese sentido y ojalá que el tema de la vacuna sea uno de los pilares para poder controlar estas infecciones en los salmones. Muchas gracias. Enrique Burra pregunta, ¿qué medidas concretas pretende adoptarse para mejorar la comunicación a prescriptores y comunidad? ¿Está contemplado, por ejemplo, la atención primaria o farmacias comunitarias en donde habría una amplia cobertura, especialmente para el público general? Sí, nosotros desarrollamos, todavía no se publica porque está en revisión. Hay varios documentos que yo no les nombré de la parte del punto de vista regulatorio del Ministerio de Salud, en la parte humana, que están en revisión y por lo tanto tenemos todo un tema que va a salir luego, durante el año 2021. Hay uno de esos documentos que son orientaciones específicas para la atención primaria en cuanto a la vigilancia y monitoreo del control de los antimicrobianos. Como yo les comenté sobre normas de hospitales de mediana y alta complejidad, pero esta es otra orientación que no es normativa. Quisimos hacer esa diferencia porque es más difícil en la atención primaria hacer algo como regulatorio, como ley. Una norma es una ley, pero sí hicimos una orientación técnica, donde se aparece la necesidad de tener vigilancia, un monitoreo del uso, un equipo PROA también, igual que como se hace en los hospitales, pero para incentivar, por ejemplo, a los colegas que no receten antibióticos y ese tipo de cosas, y que en esta orientación técnica también aparece el tema de la promoción de la salud. Atención primaria hace promoción de la salud, hace actividades y por lo tanto ahí incluso ya está establecido un tema de resistencia antimicrobiana en la parte del programa de promoción de la salud que debería programarse todos los años en atención primaria. Hay varias cosas que se han establecido en documentos y que en realidad como nadie las monitoriza,
no se sabe si no se hacen, es probable que no se hacen, porque como no se pide cuenta, con tantas actividades que tiene que hacer atención primaria, se dejan de hacer. Es poco probable que alguien en atención primaria haya hecho una actividad de promoción con la comunidad respecto a la resistencia. Pero ahora viene en esta orientación, como les digo, esta actividad en específico que se va a monitorizar, o sea, la actividad de promoción, porque sabemos que la atención primaria es la que está cercana a la gente, la que hace distintas actividades donde la gente se acerca y puede, ¿cierto?, entender, informarse y poder participar también. Para nosotros es bien importante no solo venir a educar, no solo venir a decir, no, usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro. Las campañas dicen, cuídate, no uses los antimicrobianos en forma imprudente, no haga esto, pero también queremos escuchar a la comunidad. La idea de la promoción de la salud en atención primaria no es vertical, no es solo ir a decir qué es lo que tienen que hacer, es escuchar a lo que tiene que decir la gente, por qué motivo se usa y cómo podemos ir mejorando entre todos. Así que esas actividades vienen. Muy bien. Ana Vilches consulta, ¿cómo estarán incluidos en el nuevo plan los hospitales comunitarios o de baja complejidad y la APS? Sí, bueno, lo mismo que estábamos hablando recién, eh, vienen orientaciones específicas para el tema de los PROA en hospitales comunitarios y APS. Hospitales comunitarios los consideramos como los CEFAM, o sea, como son APS también, no los pusimos en la normativa del PROA como norma, digamos, porque se requiere, es más complejo, necesita especialistas, es otra cosa porque son antibióticos. A ver, los antibióticos, me imagino que lo vieron en las clases anteriores, se dividen en grupos y el acceso a los antibióticos restringidos es de los hospitales. O sea, la atención primaria no tiene acceso a ese tipo de antibióticos, pero sí es necesario monitorizar el uso de los antibióticos a los que sí hay que dar acceso a la población, y también ver el tema de cómo promocionamos el tema con la comunidad, como recién les estaba diciendo. Y además de la orientación técnica que viene en cuanto a los PROA de la PS, viene la orientación técnica respecto al uso en infecciones comunitarias, que es algo que viene a juntar en el fondo distintos documentos, como los de neumonía de la comunidad, ¿cierto? Tenemos también establecido cómo tratar las infecciones de la piel, cómo tratar las infecciones urinarias, o sea, infecciones habituales que uno ve en la comunidad, que uno ve en los CEFAM, que uno ve en los hospitales comunitarios, y que nos permiten establecer una guía para que los médicos y el equipo que se forme ahí establezca cómo se van a tratar, y que no se dé, por ejemplo, es muy común a veces ver en APS el uso masivo del ciprofloxacino para las ITU cuando ya los niveles de resistencia son muy importantes. Entonces ahí vienen también orientaciones y se establece la necesidad de no solo tener estas orientaciones como lo que tienen que hacer, sino que cada y por eso que el trabajo regional es importante, cada región va a tener probablemente un perfil distinto de resistencia también. Entonces, uno establece un lineamiento nacional, pero dentro de las orientaciones viene la necesidad de tener ciertos estudios específicos a nivel local para saber de qué manera van a desarrollar sus planes de la resistencia antimicrobiana. Entonces, viene harto trabajo, como yo les puse en el slide final, que tiene que ver con la comunidad, y en eso la APS es nuestra forma de hacerlo. Los equipos gestores de APS del Ministerio y tanto de la DIVAP como de la DIGERA también están trabajando con nosotros en el plan para poder desarrollar todos estos documentos y además llevarlos hacia los niveles locales para que se desarrollen. Primero que todo, agradecer a la doctora Tania Herrera por su importante y destacada colaboración en este curso de resistencia antimicrobiana año 2020 del Hospital Digital. Así también contarles que el próximo viernes 17 de diciembre es la evaluación final del curso para aquellos que estaban consultando en el chat. Se hará envío a sus correos el link de acceso al cuestionario, el cual será de selección múltiple y se evaluarán todas las clases presentadas en el curso. Ante cualquier consulta requerida, pueden hacerlo escribiendo a los correos que vamos a publicar ahí en el chat. Y les dejamos también una opción de correo Gmail, los cuales escribiremos también en el chat. Recordar que las clases estarán disponibles en el canal de YouTube del Hospital Digital, y así también se encuentran todas las clases en PowerPoint y PDF a través de la plataforma NetFlow para poder descargar. Hacemos el envío del link de descarga también en el chat.
Sin más que agregar, les deseamos que tengan una grata tarde y un buen fin de semana. A nombre de la Serenia de Salud de la región del Biobío, un abrazo y muy buenas tardes.